Bendiciones a todos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, así que damos gracias a Dios por estar nuevamente conectados en nuestro tiempo de discipulado. Hola, Amén. Hoy buenas día, noches. buenas noches hermana Andrea, bendiciones. Buenas Saludos, noches bendiciones. a Ariel, hermana Silvia que está conectada ahí también, Hernández y la pastora Pamela está Bendiciones. conectada por acá. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar. El tema de hoy es la oración. Ahí en sus manuales sale, ¿no es cierto? Vamos a hablar con respecto a la oración y yo sé que, bueno, sabemos quizás harto de oración, hemos enseñado en otro momento, hablado con respecto a la oración y es un tema que es sabido por todos, pero vamos a hablar algunos puntos interesantes que tiene que ver con la oración, ¿ya? Así que siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo que aprender y este tema también nos va a ayudar a entender eso nuevo. Amén, esas cosas que a lo mejor no entendíamos, no comprendíamos, pero acá también vamos a comprender esta parte de lo que es la oración. Ya, así que vamos a orar y vamos a empezar con este tema hermoso, ¿no es cierto?, que es la comunicación con Dios. Si lo pudiéramos llamar en un término más simple, oración significa comunicarse con Dios. Ahí atrás tengo yo en el fondo a un hombre que está orando, ¿no es cierto?, en el piso, así como oraban los judíos antiguamente. De esa manera ellos se postraban sobre su rostro. ¿Se acuerdan que, bueno, o se van a encontrar en algún momento con la palabra postrarse sobre el rostro? Ahí atrás, esa es la figura, ¿ven? Que está ahí el judío, ¿no es cierto? Un rabino, está postrado sobre su rostro orando. Ya a eso se refiere la Biblia cuando dice postrarse sobre su rostro. Bueno, vamos a orar y a comenzar este tema hermoso y fascinante y ahí les voy a pedir que me ayuden a leer algunos textos, ¿ya? Que están ahí y otros que los tenemos que buscar. Bueno, oramos al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde junto a mis hermanos, Señor. Hemos estado, Señor, en este día, Dios mío, con diferentes labores, con diferentes situaciones, pero hemos apartado esta tarde, Padre, para buscar tu rostro, para aprender de ti, para aprender de tu palabra, Señor, tal como lo hacía la iglesia apostólica, que oraban y leían la escritura, estudiaban la palabra de continuo, Señor. Día tras día en las casas con los hermanos se reunían a adorar, se reunían a orar y a estudiar tu palabra, Señor. Gracias te damos, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe en esta hora y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Señor, abra nuestro entendimiento y alumbra, Señor, nuestra mente con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermano. Entonces, la oración, como les dije recién, en términos simples, oración es la comunicación con Dios, ¿no es cierto? Es la manera de comunicarnos con el Señor. De eso significa oración. En palabras simples, significa eso. Es el medio de comunicación con el cual yo me comunico con Dios, ¿no es cierto? Así como hoy día nosotros tenemos nuestros teléfonos acá, smartphone, ¿no es cierto? Es el medio que utilizamos para comunicarnos con nuestros seres queridos, con los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? A través de WhatsApp, del teléfono, etcétera, etcétera. Bueno, la oración va a ser el medio, ¿no es cierto? El instrumento por el cual nosotros nos comunicamos con el Señor. Esa es la definición más simple, ¿ya? Ahora, dentro de la oración va a haber un modelo que Jesús establece, que no es el mismo modelo del antiguo pacto, que se llama el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan que el Padre Nuestro empieza especificando los atributos de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Bueno, ese Padre Nuestro o el Padre Nuestro no es aunque lo podemos recitar o rezar, ¿no es cierto? Rezar significa repetir, para que ustedes sepan, rezar
La palabra rezo significa repetir. Nosotros podemos rezar el Padre Nuestro, repetirlo, pero lo que está haciendo acá el Señor no nos está diciendo recen el Padre Nuestro, sino que este es un modelo de oración, es una forma en la cual ustedes deben orar. Y esa forma está dividida en 3 o 4 partes, ¿no es cierto? Que primero tiene que ver con la adoración a Dios. Cada vez que yo oro, primero, lo ideal es primero adorar al Señor. Lo segundo es reconocer mis faltas, ¿no es cierto? Reconocer mis culpas, ¿no es cierto? Lo tercero es perdonar a aquellos que me ofenden. Y lo cuarto, ¿no es cierto?, es orar por las necesidades en general. Y después uno termina, bueno, adorando al Señor. Es una forma o una guía para nosotros poder orar como un modelo de oración. Pero dentro de este modelo o de la oración van a haber más cosas ¿cómo les podría decir? No, la palabra no es arista, porque eso es para el tema de las leyes. Van a haber instancias, si se puede llamar así, o ciertos instrumentos que el Señor nos va a enseñar, formas de cómo orar o por qué orar, cuándo orar, ¿no es cierto?, con quiénes orar, etcétera, etcétera. O sea, la Biblia nos va a hablar de un sinnúmero de cosas por las cuales yo debo orar, cómo orar, ¿no es cierto? O que en otras palabras, que nos va a enseñar con respecto a la oración. No es solo el Padre Nuestro es un modelo, pero nos va a enseñar la Biblia mucho a cómo utilizar este smartphone, ¿no es cierto? Este teléfono del cielo que se llama la oración. Cómo usarlo, así como nosotros necesitamos usar, ¿no es cierto?, ciertas cosas. Bueno, la oración, el Señor nos va a enseñar a cómo orar, ¿no es cierto?, y de qué manera. Se recuerdan que Jesús, los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Claro, porque ellos estaban acostumbrados a rezar solamente, a rezar el Shema, como le llaman los hebreos, pero no sabían cómo orar. Ahora Jesús les va a enseñar a orar. Bueno, esa es como introducción. Ahora vamos a lo que dice el tema acá. La oración. El Salmo 91:15 dice, me invocará, hablando el Señor, a David, y yo le responderé y le mostraré mi salvación. O sea que en la oración dice que los hijos de Dios, en este caso David, y hablando en general, dice aquellos que le invoquen o me invocarán, y que lo que hará el Señor les va a responder, ¿no es cierto? O sea que cada oración que nosotros hagamos, cuando invoquemos el nombre del Señor, el Señor nos va a responder. No nos va a dejar oraciones sueltas, ¿no es cierto?, o sin contestar. Siempre Dios contestará nuestra oración. El tema es que ahí hay otro punto, que nosotros somos impacientes y queremos que Dios nos responda ya, pero a veces Dios te dice, yo esto lo aprendí hace un tiempo atrás, años atrás. Leyendo la Biblia, Dios te dice un sí. Cuando te responde, Dios te dice un sí, te dice un no y también te dice una espera, ¿ya? Esas son las 3 respuestas de Dios. Un sí, está de acuerdo a mi voluntad, mi palabra. Un no, ¿por qué? Porque no está de acuerdo a mi voluntad ni a mi palabra y es para tus propios deleites. Y un espera, porque Dios, ¿no es cierto?, está evaluando, aún no es el momento, aún no te toca el tiempo, etcétera, etcétera. Y es ahí donde yo tengo que discernir esas 3 respuestas de Dios para poder entender con respecto a mi oración y entender que toda oración Dios la va a responder, como dice acá David. Dice, el tiempo que empleamos con el Señor en oración puede liberar el poder más dinámico y transformador de la historia que este mundo jamás haya conocido. La Biblia describe diversas operaciones, ahí está la palabra, diversas operaciones de la oración. La Biblia describe diversas operaciones de la oración. Esa era la frase que me faltaba adelante. Pero en esta lección vamos a examinar la oración primero como algo individual, nuestra oración como un cuerpo unido. Puede ser tan fuerte, ¿no es cierto?, que puede únicamente ser tan fuerte como el tiempo personal que pasemos con el Señor. O sea, vamos a ver en este capítulo 2 tipos de oraciones. Una es la personal y la otra es la grupal.
¿Ya? Entonces, a la oración se le ha llamado, los antiguos le llamaron el secreto, ¿no es cierto? Y Cristo lo va a reiterar, ¿se acuerdan? Que ahora lo vamos a ver en Mateo, va a reiterar la oración como el cuarto secreto, ¿no es cierto? Y lo va a seguir nombrando con ese nombre, como el secreto. O sea, Dios a la oración le ha de llamar el secreto o mi secreto, ¿no es cierto? O el lugar secreto. Ya vamos a entenderlo por qué lo llama así. Y acá sale en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. La palabra aposento era un lugar donde, como un dormitorio, ya, para que ustedes lo entiendan, pero era un dormitorio que estaba generalmente en las azoteas, en los techos en Israel, se le llamaba el aposento alto, que era un lugar de meditación, ¿no es cierto? Y de oración, donde los padres, la gente iba a subir a lo que era la oración. ¿Se acuerdan cuando Pedro subió a orar ahí en la casa de Simón y se le apareció la visión cuando él estaba orando? Bueno, ahí él estaba en ese aposento. Pero el aposento es el cuarto. Eso en realidad hoy día podríamos decir que el aposento sería nuestra habitación o un lugar, ¿no es cierto?, que nosotros hayamos designado para orar. Entonces dice el Señor, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Eso está hablando, cerrar la puerta, está hablando de intimidad y de secreto. Ya después dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que nuestras oraciones personales, cuando hablamos de oración personal, Dios quiere que la hagamos en el secreto, volviendo nuevamente a lo que los antiguos experimentaron, como un lugar secreto, ¿no es cierto? Ya sea el aposento, ya sea la pieza, no sé, un lugar que tú tengas para poder orar donde estés tranquilo, lo que va a buscar el Señor, porque usted me puede decir, pero pastor, yo no tengo un lugar secreto como tal, o una pieza, ¿no es cierto? Porque a lo mejor, no sé, por la condición en la que vivo, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es buscar un lugar o tener un lugar donde mi familia entienda que yo estoy en comunión con Dios, ¿no es cierto? No porque las comodidades o incomodidades de la casa no me den, porque hay algunos que pueden tener una casa grande, pero no tienen un lugar secreto, ¿me entienden? No va a depender de la casa ni del porte, sino que de la disposición de ese lugar. Entonces, el secreto tiene que ver con un lugar, un altar, un lugar secreto. Ese cerrada la puerta es que nadie te interrumpa, que tú puedas estar en secreto con Dios, o sea, desde apagar el teléfono o dejarlo en modo avión. Hoy día que nosotros entramos a veces a la oración con el teléfono, de dejarlo en modo avión y no estar viendo, ¿no es cierto? Porque uno cae en la tentación, estamos en oración y estar viendo quién me llamó o quién me mandó un mensaje. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Va a estropear el secreto. Cuando se habla de secreto es cuando tú te juntas con alguien en secreto, nadie te ve. Estás tú y la persona, ¿no es cierto? No hay nada más que interfiera en esta relación. Bueno, eso es lo que busca el Señor en ese lugar secreto, que nadie, nada ni nadie interfiera en ese tiempo de comunicación. Desde las personas y ahora hoy día obviamente los teléfonos o cualquier cosa que me distraiga. Después dice, hemos sido invitados a la oración íntima por el Señor. Esta clase de oración, entre comillas, secreta, presupone y asegura cuatro cosas. Los motivos correctos. Vamos a leer ahí, hermano Ariel, ¿me puedes leer Mateo 6:5? La pastora Pamela puede leer Lucas 11, del 11 al 13. La hermana Andrea, si me puede ayudar en la lectura, hermana, el Salmo 55, verso 16 y 17. Y mi hermana Natalia, si puede leer. ¿Ah? Mi hermana Natalia, si puede leer Marcos 7, del 6 al 7. Ya vamos a leer esos cuatro versículos, empezando por nuestro hermano Ariel. Amén. Amén. Dice Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser visto por los hombres. De Amén. cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos en el lugar secreto, en el secreto, tenemos que tener motivos correctos. En lo que leyó el hermano Adiel dice que Jesús enseñándole a los discípulos cuando oren, no oren como los hipócritas, ¿no es cierto? Que aman orar en las calles, que aman orar en los lugares para ser visto, como gritando o diciendo acá estoy yo, miran cómo oro, no. La oración tiene que tener motivos correctos, ¿no es cierto? Y por eso que es secreta, porque yo ahí voy a poder hablar cosas íntimas con el Señor, de mi ser, de mi yo, ¿no es cierto? De las cosas que a mí me están afectando, de las cosas que me están ocurriendo. Entonces, por lo tanto, no es una oración pública, no es como la oración grupal, que después vamos a ver, sino que la oración personal tiene que tener motivos correctos, ¿no es cierto? Los motivos correctos son temas personales, ¿no es cierto? Voy a orar por la demás gente, por los demás hermanos, por aquellos que no conocen al Señor, voy a orar para que Dios, para que Cristo sea formado en mí, etcétera, etcétera. Tiene que tener motivos correctos. Lo segundo es que tiene que tener relaciones correctas con Dios como Padre. Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué dice Pastora Pamela? Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se la pidan? Amén. Amén. Entonces, lo que acaba de leer la pastora tiene que ver con la relación padre-hijo, ¿no es cierto? ¿Qué padre de vosotros, si le pide un pescado, le va a dar una piedra? O si le pide un pan, le va a dar una serpiente, ¿no es cierto? Algo así decía el texto. Porque si vosotros, siendo padres de naturaleza mala, saben dar buenas cosas a su hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Entonces, acá en la oración tiene que haber una relación correcta con Dios, ¿no es cierto? Porque Él es Padre. Entonces ya nos acercamos a través de la oración a Dios como Padre. Hay una relación de padre a hijo donde tú puedes ir delante de Él y conversar, tener la confianza, ¿no es cierto?, de que a través de Cristo podemos llegar al Padre y tratarlo como Padre, ¿no es cierto? Por eso que la oración del Padre Nuestro empieza diciendo, no Señor mío, no mi Dios, sino que empieza diciendo, Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Me entienden? Entonces esta oración o la oración que el Señor quiere que hagamos, una de estas maneras o formas, ¿no es cierto?, en la cual el Señor quiere que nos acerquemos, primero teniendo los motivos correctos y segundo, ¿no es cierto?, teniendo una relación correcta con el Padre, entendiendo que Él es mi Padre, que Él me ama, también así como me ama me va a disciplinar, también como me disciplina, me perdona, me restaura y me levanta, ¿no es cierto? También como Padre, si le pido un pan no me va a dar una piedra, ¿no es cierto? O si le pido pescado no me va a dar una serpiente. Él sabe dar buenas cosas a sus hijos. Amén. Así que bueno, vamos a darnos cuenta de otras cosas que tiene el Señor a través de la oración. Lo tercero, nos da una confianza verdadera en el Señor. El Salmo 55, 16, 17. Si lo puede leer mi hermana. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? En cuanto a mí, clamaré a mi Dios, Él me oirá. Voy a orar de mañana, de tarde, y Él me va a escuchar. O sea, David tenía tal confianza en Dios que sabía que Él no oraba al viento ni oraba al aire, ¿no es cierto? Sino que sus oraciones iban a ser contestadas. Y una de las cosas que nos van a ayudar a nosotros a salir a veces de esa oración monótona que
parece repetitiva todos los días, es orar con confianza al Señor, ¿no es cierto? De hecho, el libro de Hebreos dice, entrad pues con confianza, ¿no es cierto?, al trono de la gracia, porque hallarás oportuno socorro. Entonces, el Señor hoy día quiere que nosotros tengamos esa confianza de ir a Él, ¿no es cierto?, que nada impida, incluso el pecado, los errores que hayamos cometido, hermano, no impidan poder ir a Dios. O sea, obviamente cuando nosotros cometemos errores, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios. Pero ni aun eso puede impedir que nosotros vayamos a Él, sino que tenemos que tener la confianza de que si vamos a Él, Él nos va a perdonar, Él nos va a responder, Él nos va a ayudar, Él va a estar con nosotros, Él nos va a consolar, Él va a estar en todas las áreas de nuestra vida cuando nosotros lo necesitamos. Y no solo cuando lo necesitamos, sino que siempre. Pero en este punto es que tenemos que tener confianza que el Señor está con nosotros y Él oye nuestras oraciones. Y por último, la otra manifestación es la dispersión de los falsos asuntos o de los asuntos falsos. Si lo puede leer mi hermana. Amén. ¿Me escucha? Sí, se escucha bien. Ya. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén, amén, mandamientos de hombres. Entonces acá lo que nos invita el Señor, o lo que nos enseña, es que dejemos de lado, ¿no es cierto?, todo asunto falso, todo asunto que no tiene sentido, ¿no es cierto?, que no nos va a llevar a ningún lado, ¿no es cierto?, tenemos que dejar todo aquello, la Biblia habla de las falsas fábulas, habla de cosas vanas, ¿no es cierto? Todo eso, acá obviamente está hablando de asuntos falsos, tenemos que dejarlo de lado. La hipocresía, ¿no es cierto? No podemos orar a Dios de una manera hipócrita. ¿Cómo sería una manera hipócrita? La palabra hipócrita significa careta, dos caras, ¿no es cierto? Que es una palabra que se usa en el teatro, de la palabra Hipócrates, que significa dos caras o caretas. Entonces es como que estoy orando a Dios, Señor, yo no he hecho nada, me he portado bien, y por otro lado el Señor sabe que me he portado mal, ¿no es cierto? O no sé, de repente, Señor, estoy contento y gracias, Señor, por todo, pero en realidad tienes tantos problemas que has estado triste. Pero Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él. El Señor quiere que dejemos de lado la hipocresía. Señor, esto me molesta. Señor, ya no puedo más con esto. Acuérdense que cuando ustedes leen los salmos de David, yo creo que David es una de las personas más sinceras. Un día David está bien, está alabando a Dios, y otro día está en el infierno. Y le dice, por favor, Señor, responde mi oración, no te demores. También tiene impaciencia. ¿Me entienden? Entonces, la idea es que en la oración seamos sinceros. Señor, me ha costado orar, me ha costado ir a la iglesia, no sé, me ha costado leer la palabra, tu palabra, Señor, me ha costado ponerla por obra, ayúdame. Por favor, tú sabes cuánto me cuesta esta área de mi vida, tú sabes, y usted sea sincero, Dios no te va a avergonzar nunca. Lo que Él quiere es que nosotros reconozcamos por un lado y pongamos, ¿no es cierto?, en oración aquellas áreas de nuestra vida que en las cuales fallamos o flaqueamos o nos cuestan o estamos débiles y necesitamos ser fortalecidos. Entonces, para eso lo que tenemos que dejar de lado es toda hipocresía. Amén. Entonces se dan cuenta que estamos hablando del lugar secreto de la oración. Hemos visto 4 áreas en las cuales el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica y entendamos con respecto a la oración. Dice, a medida que expresamos nuestros sentimientos y problemas en nuestra conversación con Dios, podemos hacerlo en forma de adoración, confesión, peticiones y acción de gracia. Mire, ahí puede, usted mismo subraya ahí en el manual, esta última parte del punto 4, cómo podríamos dividir la oración. Y acá dice, primero,
en forma de adoración, como el Padre Nuestro. Empezamos adorando. Segundo, empezamos confesando, ¿no es cierto? Muy similar al Padre Nuestro. Tercero, con las peticiones de oración. Y cuarto, con acción de gracia. O sea, termina agradeciendo al Señor por lo que Él va a hacer, por lo que le ha dado, por quién es, etcétera, etcétera. Pero ahí usted puede dividir su oración en 4 bloques, ¿no es cierto? Primero, adorarle. Segundo, confesiones, ¿no es cierto? Tercero, peticiones. Y lo cuarto y último, acciones de gracia. Después dice 5 mandamientos relacionados con la oración. Ya vamos a ver que acá hay 5 mandamientos. Y usted me podría decir, pero ¿cómo, pastor, el Nuevo Testamento también tiene mandamientos? Claro, acuérdense que Jesús dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué quiere decir? Que Cristo dio mandamientos, ¿sí? Es la ley de Cristo, el sermón del monte, ¿no es cierto? Los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Cristo nos dio mandamientos, ¿sí? Y uno de los mandamientos tiene que ver con la oración. Bueno, entonces vamos a ver la primera parte. El primer mandamiento en la oración es velad y orad siempre. ¿Ya? Entonces acá vamos a leerlo. Vamos a leer. Está en la pantalla, hermano Ariel. ¿Puedes leer la primera parte ahí que dice velad y orad siempre? El versículo que sale abajo. ¿Se alcanza a leer? Es Lucas 21:36. ¿Lo puedes leer, hermano Ariel? ¿Cómo que se llama? ¿Se alcanza a ver o no? Amén. Ahí, Lo que ya. pasa es que tengo un poco más de- ¿Se escucha? Se escucha medio cortado. Pero, a ver, dele nomás. Claro, porque mire, la uno dice, pues en todo tiempo, dando que estéis tenido por digno de estar de todas las cosas que vendrán, y que estáis en pie delante del Hijo del Hombre. Amén, amén. Amén. Se escuchó, pero se entendió, no hay problema. Entonces, el primer mandamiento es velad, pues, en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar siempre en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, el Señor acá está dando un mandamiento, son los días del fin. El Señor está anunciando los días de persecución o el fin cuando venga y está diciendo velad. Y orar, y pues en todo tiempo orando. O sea, la palabra velad está ligada al orar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Para que podamos escapar de todas las cosas que vienen al mundo, de la tentación, de la persecución, etcétera, etcétera. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, ¿cómo vamos a estar en pie delante del Hijo del Hombre? Orando, ¿no es cierto? Velando, que ese es un mandamiento. El segundo mandamiento es orad para que no caigáis en tentación. Pastora Pamela, ¿puede leer ese? Ahí en el segundo, ¿no? ¿Se alcanza a ver ahí en el teléfono? No, nada, ya bueno. En Mateo 26:41. Después mi hermana Andrea puede leer Lucas 10:2. Si lo puede leer de la pantalla o si no, no. 26:41. La hermana Natalia si puede leer primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Ya, amén. Mateo 26:41. ¿Me escucha? Sí, Velad y orad, para que no entréis en tentación. parece que no se escucha. Está en mute. Sí, sí se escucha. Ah, ¿se escucha? Ah, ya. Yo estaba mal entonces. Ya, ahora sí. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Amén. ¿Cómo es la carne entonces? Débil. Débil. Entonces, el segundo mandamiento es, con respecto a la oración, oren para que no caigan en tentación. Velad y orad va a ser lo mismo, o sea, está ligado. La palabra velad significa vigilar, estar vigilando, ¿no es cierto? Y nosotros cuando vigilamos, ¿qué estamos haciendo?
estamos vigilando porque el enemigo quiere venir a atacarnos, ¿no es cierto? El vigía, de donde viene la palabra velad o vigilad, era un centinela, ¿no es cierto?, que cuidaba los muros de la ciudad para protegerla de cuando y que él tenía que avisar cuando venía el enemigo. Las vigilias de la noche está relacionado con lo mismo, donde los pastores guardaban a su oveja y tenían que vigilar. ¿Para qué? Para que el enemigo no viniera. Entonces, la palabra velad quiere decir estén despiertos espiritualmente, estén atentos, estén despiertos. ¿Cómo van a estar despiertos? Orando. ¿Me entiende? Esa es la conexión. Ustedes quieren velar, quieren estar vigilantes, a eso se le llama. Y de hecho me acordé de un ministerio que se llama Los Vigilantes, porque los vigilantes tienen que ver con eso, con la oración, la intercesión, aquellos que guardan una congregación, los intercesores, lo que hacemos un poco el día jueves, ¿no es cierto? Se transforma en vigilante. Pero ¿cómo vigilamos? No es con una arma de guerra ni con un palo, ¿no es cierto?, para ahuyentar al enemigo. ¿Cómo vigilamos? El medio, el instrumento es la oración. Entonces Jesús acá le está diciendo oren para que no caigan en tentación, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad siempre va a estar dispuesto, pero la carne para mala noticia nuestra, la carne es débil, ¿sí? Entonces la carne tiene que estar muerta, pero el espíritu está dispuesto, está despierto y vivo. Lo tercero, orar por obreros. Vamos, otro mandamiento que el Señor nos da acá es orar por obreros. Amén. Ahí sí puede mi hermana Andrea, creo que iba a leer esa parte. Hola, buenas noches. Es Víctor. Hermano Víctor, bendiciones. Amén, saludos a todos. Amén. La tercera dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2. Amén. Muchas gracias, hermano Víctor. Que envíe obreros a la mies. ¿De qué es lo que se trata la mies? Bueno, una palabra española antigua. Podríamos decir que la mies es el campo de cosecha, ya el campo de trigo. Cuando habla de la mies es el trigal, ¿no es cierto?, conocido en nuestros campos como los trigales o los lugares donde se cosecha, los campos donde se va a cosechar el trigo. Jesús está diciendo metafóricamente, porque Jesús está orando y sanando a miles de personas, pero llega un momento donde se atardece y él dice que ve a la gente como ovejas que no tienen pastor y que el trabajo es mucho, y está usando la metáfora de la mies o del campo de trigo, donde él dice, a la verdad el campo es muchísimo y yo solo no lo puedo hacer. Y está diciendo, y Jesús dice, por tanto rueguen, ¿no es cierto?, al Señor de la mies que envíe obreros a esta cosecha, porque es tan grande que yo solo no puedo cosechar todo esto. Por lo tanto necesito de obreros para que trabajen en esta mies. Entonces, acá vamos a entender, mis hermanos, que nuestras oraciones y estas personales y grupales como iglesia, la iglesia necesita obreros. ¿Sí? Las congregaciones necesitan de obreros, gente que esté dispuesta a trabajar al Señor, ¿no es cierto?, poniendo su tiempo, obviamente su vida por el Señor, por las almas, por los hermanos que están llegando, los hermanos nuevos, etcétera, etcétera, por el trabajo que se hace en la obra del Señor. Nuestra oración no tiene que ser por las multitudes están, o en otras palabras, las almas están allá afuera. El tema es quién va por ellos, si no hay obreros, ¿no es cierto? No puedo ir yo como pastor solo o con algunos hermanos que trabajan conmigo, porque el trabajo es pesado e infructuoso. Entonces, la oración que tenemos que hacer, y este otro mandamiento, es orar por obreros. Amén. Y si usted quiere incluirse en esa lista de obreros, dígale, Señor, aquí estoy como Isaías, heme aquí, envíame a tu obra para poder servir, ¿no es cierto? Y ahí usted después se va a dar cuenta que en la iglesia hay muchas cosas que hacer, ¿no es cierto? No es solo predicar allá adelante, sino que hay muchas cosas que hacer. Amén, ese es lo tercero. El cuarto mandamiento es orar por los que están en autoridad.
Amén. Nuestra hermana Natalia, si puede leer. Amén. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. ¿Se dan cuenta que hay mucho por qué orar, hermano? Hay mucho por qué orar. Y labor de la iglesia y de nosotros es orar por nuestras autoridades. Nos gusten o no, sean del color político que a nosotros no nos guste. ¿Me entiendes? Porque a veces no va a ganar el color político que a nosotros nos guste, pero nosotros tenemos que orar para que esas autoridades hagan bien las cosas. ¿Me entienden? Y para que nosotros como iglesia vivamos quieta y reposadamente, dicen, toda piedad y honestidad. O sea, en otras palabras, si nosotros oramos por las autoridades, sean quien sea, eso va a traer favor sobre la iglesia y no nos van a perseguir, no nos van a permitir predicar el evangelio, nos van a dar libertad de culto, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros dejamos de orar por las autoridades, puede levantarse un tirano en contra de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces acá el Señor nos está dando una pauta o una forma de la cual nosotros podemos estar, aunque estamos bajo un gobierno terrenal, podemos influenciar a través de la oración sobre aquel gobierno terrenal, sea del color político que sea. Amén. Así que hay mucho que orar. Y por último dice, orad por vuestros enemigos. Miren qué interesante. Porque también es otro mandamiento y a veces nosotros queremos que nuestros enemigos sean consumidos, ¿no es cierto?, por el fuego, que les pase un tren por arriba o se lo dejamos al Señor pensando que Dios los va a matar, ¿no es cierto? Déjeselo al Señor, sí, pero el Señor no nos dice solamente déjeselo. Obviamente hay un texto donde dice que del Señor es la venganza, sí. Pero mire qué debo hacer. Esto lo dice Jesús. Dice que debo bendecir a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces imagínense, sí, debo dejar que Dios haga justicia, pero a la misma vez debo orar por ellos. Señor, yo sé que tú vas a hacer justicia, Señor, porque esto lo dice tu palabra, pero ten misericordia de esta persona que me ha hecho tanto mal. Ten misericordia para que el golpe no sea tan fuerte, hermano. ¿Me entiendes? Porque de que va a venir el golpe, va a venir. Cuando se levantan en contra de los hijos de Dios, si dejamos que la justicia de Dios obre. Pero el tema es que en esa misma justicia, Dios nos manda a orar por ellos. Orar por los que nos maldicen, bendecirlos. Orar por los que os calumnian. Entonces, amén. Hay harto por qué orar, hermano. Hay hartas cosas por qué orar. Amén. Es maravillosa la oración. Ahora, ¿cuándo orar? Esta ya es una de las últimas partes. ¿Cuándo debo orar? ¿No es cierto? ¿En qué momento debo orar? Dice la Biblia, nos da muchos ejemplos de personas que oraban, como en Crónicas 4:10. La mayoría de los héroes de la fe tuvieron sus tiempos regulares del día separados específicamente para la oración. Muchas veces 3 veces al día, por la mañana, al mediodía, o por la tarde o al anochecer. Aquí el salmista David está diciendo en el Salmo 55:16, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. En la tarde, tarde y mañana, y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Me entiendes? En la tarde, en la mañana y al mediodía está diciendo David que él va a orar. Por lo tanto, entendemos que David oraba 3 veces al día. ¿Se acuerdan quién más oraba 13 al día? 3 veces al día. ¿Se acuerdan de un profeta ahí? Si lo pueden escribir o activar Daniel. el micrófono. ¿Quién? Daniel, pastor. Daniel, eso, bien, hermana Natalia. Ahí vamos a ponerle una reacción ahí para que pongan una reacción. Daniel oraba 3 veces al día. David, por lo que entendemos acá, oraba también 3 veces al día. Era común en Israel hacerlo, claro. Hasta el día de hoy hay 3 oraciones diarias en Israel. Se le llama el Shema o la Shema, que es rezar el Deuteronomio 6, pero ahí también están las oraciones personales. Pero ellos hoy día oran 3 veces al día.
un poco replicando lo que hacían los antiguos, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿esto es una regla? ¿Orar 3 veces al día? No, no es una regla, porque vamos a ver que Jesús oraba de madrugada, ¿no es cierto? Para tomar cierta decisión oró toda la noche, y eso también nos va a ayudar, que hay momentos en la vida que van a ser difíciles para nosotros, no solamente en temas de cosas malas que nos sucedan, sino que también para tomar decisiones, hermano. A veces oramos para tomar una decisión 5 minutos y pensamos que ya está listo, pero Jesús pasó toda la noche orando por los discípulos para saber a quiénes iban a escoger. Entonces el Señor nos va a dar ciertas direcciones para que nosotros entendamos que a veces la oración va a tener que ser un poco más larga o un poco más profunda, en este caso, ¿no es cierto?, de tomar ciertas decisiones o cuando esté viviendo tiempos difíciles. Bueno, los apóstoles oraban a las 3 de la tarde también, ¿no es cierto? No sabemos si oraban todo el día, pero sí había una oración que era la oración de la hora novena. ¿Se acuerdan cuando subían al templo a orar? A las 3, que era a las 3 de la tarde en nuestro horario. Y así vamos a ver cómo oraban de esa manera, pero no había, o sea, Dios no te pone algo, un horario específico, sino que el horario específico tienes que tú ponerlo. Yo aprendí esto, un pastor me enseñó y me dijo, lo ideal es que sea un tiempo de excelencia con el Señor. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, puede ser al mediodía, pero que ese momento tú sepas que es un momento donde tú vas a ir al lugar secreto y vayas a cerrar la puerta y te vayas a encontrar con el Señor. Generalmente uno lo hace antes de irse al trabajo, en la mañana antes de bañarse, quizás de hacerse su aseo personal, etcétera, etcétera, o antes de prepararse para irse para el trabajo. Las dueñas de casa o las dueñas de casa se preparan antes también. Entonces ahí uno tiene que ver, hay algunos que oran en la mañana y también en la noche. Gigi Ávila enseñaba de abrir la oración en la mañana y cerrarla en la noche por todo el tema espiritual que se vive, ¿no es cierto? También es como el Señor nos vaya poniendo, ¿no es cierto? Y nosotros hagamos de la oración, como yo he enseñado, cuando la oración se transforma primero en un hábito, hay que hacerla un hábito, pero después del hábito se transforma en una necesidad, o sea, son etapas de la oración donde paso del hábito a la necesidad, ¿no es cierto? Por ser usted tiene como hábito lavarse la cara todos los días, lavarse los dientes, ¿no es cierto? Pero todos los días usted necesita alimento, ¿no es cierto? Es necesario, es una necesidad, porque ya no es solamente un hábito, sino que es una necesidad el poder desayunar en la mañana, porque tengo que alimentarme, ¿no es cierto? Entonces la oración pasa a ser una necesidad, pero de la necesidad pasa a ser un deleite, ¿sí? Y cuando pasa a ser un deleite, ya ahí cambia la cosa, porque el Señor te va a llamar a orar en cualquier momento y te va a llamar a ese deleite, a ese secreto donde tú te deleitas en la presencia del Señor. Después vamos a ver, bueno, en otras ocasiones cómo David habla de deleitarse en su presencia. Entonces, esa parte de deleitarse tiene que ver con esto que enseña David. Entonces acá vamos a leer 2 versículos para seguir un poco más de largo. Le voy a pedir ahí al hermano Ariel, está por ahí hermano Ariel. Si puede leer, hermano Ariel, Marcos 1:35 y la pastora lee Marcos 6:41. ¿No es cierto? Acá dice, sí, dice que de temprano en la mañana, toda la noche y antes de cada comida. Nos quedan pocos minutos, así que vamos a ir. Hermano Ariel, ¿está por ahí? Sí, se escucha ahí. Ya, mire, dice Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Se levantó muy de mañana y aún siendo oscuro. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no rayaba el alba, o sea, no eran las 6 de la mañana. Podemos decir que a lo mejor eran las 5 de la mañana,
¿no es cierto?, un horario antes de que el alba o la luz apareciera, ¿no es cierto?, en Israel. Entonces, ¿qué lo hizo Jesús? Se levantaba muy de mañana o temprano en la mañana a orar. Entonces ahí tenemos ya un tiempo de oración antes de ir al trabajo, antes de ducharme, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Doblo mis rodillas y tengo un tiempo de oración con el Señor, de intercesión, de adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezo el día como debiera hacerlo, en oración. Sería lo ideal empezarlo en oración. También toda la noche, ¿no es cierto? Lucas 6:12 relata que Jesús pasó orando toda la noche, y también dice antes de cada comida. Marcos 6:41. ¿Qué es lo que dice Pastora Pamela? Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Amén. Y Dios gracias, ¿no es cierto? Eso de dar gracias quiere decir que Él oró, estaba orando al Padre, estaba dando gracias. Entendemos que la oración de la comida, ¿no es cierto?, antes de comer los alimentos, es para bendecir los alimentos. Y obviamente no debiera ser tan extensa, pero eso no quiere decir que también sea rápida. No nos debemos acostumbrar, hermano, a pedir la bendición en la oración de la mesa hacia la rápida o mecánicamente. Tiene que ser una oración del corazón. Y aunque sea uno, no sé, 3, 4 minutos, pero que sea una oración de gratitud, no porque, Señor, gracias. Gracias por lo que nos da, gracias por esto, por lo otro. Sino que debiera ser una oración que nazca en el corazón, ¿no es cierto?, que sabemos que es más corta porque vamos a comer, pero no por eso debiéramos orar rápidamente y terminar con esa oración rápido, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que el Señor no podemos orar en esos tiempos de oración, ¿no es cierto? Temprano en la mañana, en la noche, antes de las comidas, y como les dije antes, 3 veces al día, etcétera, etcétera. Vamos a ir avanzando rápido por la hora. Dice, ¿por qué motivos orar? Ya que voy a leerles yo más rápido para pasar a la otra hojita que nos queda. ¿Por qué motivos orar? Dijimos delante, dimos algunos motivos. Podemos orar por nosotros mismos, ¿no es cierto? Puede ser una oración, que es la oración de petición, dice ahí en primera de Crónicas 4:10, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. En otras palabras, oró Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea que Jabes oró al Señor esta oración, y ¿qué es lo que hizo Dios? Le respondió. Entonces, ¿por qué motivo orar? Por nosotros mismos. Tiene que tener un tiempo para usted en la oración, no solamente orar por los hermanos, orar por otras necesidades, sino que un tiempo de oración de tus propias peticiones delante del Señor. Orar también los unos por los otros. Dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Que esta es la oración que yo siempre les pido por los hermanos, ¿no es cierto? Hermanos, oren por los hermanos, aquellos que quizás no han venido a la iglesia, los que están más débiles, etcétera, etcétera. Estemos orando constantemente por ellos. Entonces, otra oración que debemos hacer dentro de la oración es interceder, ¿no es cierto?, por nuestros hermanos, orar los unos por los otros. Lo tercero, por el ministerio en el cuerpo de Cristo. Dice, segunda de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. O sea, que es la oración que hacemos los martes. ¿Debemos orar por la iglesia, por el ministerio en el cual estamos? Sí, debiéramos orar, porque el ministerio tiene que crecer, no solamente, ¿no es cierto?, en cantidad de número, sino que en discípulos. Tenemos que crecer también en infraestructura, tenemos que fortalecernos en el Señor, tenemos que seguir adelante, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos que orar por la iglesia, para que la iglesia o el ministerio en el cual estamos, que es Tabernáculo de Adoración, se vaya desarrollando y Dios vaya cumpliendo el propósito en el ministerio.
Amén. Cuarto, ¿por qué debiéramos orar? Por los enfermos y por los desamparados. Ahí sale en Santiago 5:13, ¿no es cierto? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Entonces, ¿debemos orar por los enfermos? Sí, tenemos que hacerlo, y por aquellos que están desamparados. Y 5 dice también, debemos orar por los que están atrapados en el pecado. ¿No es cierto? En cuando un hermano peca o cuando algún hermano ha caído, nuestra condición hacia ellos, nuestra actitud hacia ellos, nunca debe ser de condenación. Nunca, la Biblia nunca nos ha llamado a condenar. Eso es religión, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que orar es orar por nuestros hermanos, por ser... Nosotros acá conocemos a algunos hermanos que se han apartado del Señor, que se congregaron con nosotros en algún momento. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer por ellos? Acordarnos de ellos en nuestras oraciones, independientemente cómo se hayan portado, ¿no es cierto? Como a lo mejor se hayan portado hasta con el pastor, porque generalmente se portan mal. Pero independientemente de eso, ¿por qué? Porque está en riesgo su salvación, ¿no es cierto? Está en riesgo su eternidad. Y acá dice en 1 Juan 5:6, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Miren qué interesante. Porque si vemos que algún hermano que ha pecado y no ha caído en pecados de muerte, bueno, ese es otro tema. Los pecados de muerte son los pecados graves que el hombre puede cometer, el hombre de Dios, y que no se arrepiente, ¿no es cierto? Porque cuando se arrepiente siempre hay oportunidad. Nuevamente el Señor extiende su misericordia y restaura al hermano. Y acá lo dice la palabra, dice, si lo ven cometer que no sea pedirá por él, pidamos por él, y Dios le volverá a dar vida. Entonces, si vemos a un hermano en malas condiciones, si vemos a un hermano de nuevo en la droga o apartado del Señor, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar por nuestro hermano. Orar para que Dios lo vuelva a levantar. Y por último, mis hermanos, ayuda en la oración. Ayuda en la oración. O sea, el Señor nos va a ayudar a orar. ¿Me entienden? Y esto ya lo hemos hablado con respecto al Espíritu Santo. El Señor nos va a ayudar a orar. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, parte del propósito del Espíritu Santo es enseñarnos, guiarnos en oración y ayudarnos en nuestra debilidad. Ya, usted tiene que, y esto como consejo, cuando esté orando y diga, y no sepa por qué orar, diga, chuta, de nuevo, estoy orando lo mismo, no puedo salir de esta oración. Como consejo, pídale al Espíritu Santo en ese momento. Dígale, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a orar, pon palabras en mi boca. ¿Por qué tengo que orar? Guarde silencio un momento. Guarde silencio un momento y deje que el Espíritu Santo en su voz interior y en su mente le va a ir poniendo palabras. Le va a ir poniendo personas, hermanos, situaciones por las cuales usted puede orar. Por ser los hermanos que hablan en lenguas, y esto se enseña también, se enseña que debiera haber un tiempo de orar en lenguas, lo enseña Pablo. Pablo dice, oraré con el entendimiento, ¿no es cierto? Oramos con el entendimiento, sabiendo lo que oramos, dice, pero también oraré en el Espíritu, ¿no es cierto? Y ese orar en el Espíritu está asociado al hablar en lenguas. Dice acá que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles, ¿no es cierto? O sea, palabras que no se pueden descifrar o interpretar. ¿Qué es lo que habla el Espíritu Santo? Pide por nosotros a Dios, pide como conviene, no como nosotros queremos, sino que como conviene, nos conviene realmente. Bueno, se enseña en esta etapa de los hombres que hablan, los hermanos que hablan en lenguas, que tengan un tiempo de hablar en lenguas, de orar en lenguas. ¿Qué se va a edificar en ese momento? Nuestro espíritu. Porque lo que estoy hablando, dice Pablo, son misterios con Dios. Porque el que habla en lengua, dice el apóstol Pablo, habla misterios con Dios. ¿Me esperan un poquito?
Perdón que se me está descargando el computador, no me di cuenta. Capaz que... Ahí sí. Oh, se me apagó justo, parece, ¿no? No, ahí sí. Entonces está hablando misterios con Dios. Entonces, los hermanos que hablan en lengua debieran tener un rato orando en lengua. Obviamente los que han experimentado el orar en lengua se van a encontrar hablando unas lenguas extrañas que nunca hablaron, pero son experiencias hermosas y maravillosas que enseñamos también. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar. Eso tenemos que tenerlo claro. No sé qué orar, cómo orar. Bueno, en ese momento diga al Espíritu Santo, ayúdame a orar. Despéjame la mente, Espíritu Santo, ayúdame, porque no puedo concentrarme. ¿Por qué quieres que ore? Y guarde silencio un minuto y se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo le va a hablar a su espíritu en el interior y le va a decir, ora por esto otro, ora por tal persona, ora por el pastor, por los pastores, etcétera, etcétera. Y se va a dar cuenta usted que hay mucho por qué orar, hermano. Proverbios 15:8 dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Él oye la oración de los justos. Y por último, y aquí terminamos, disculpen la hora, pero aquí terminamos, dice, compañero de labores. Cuando dos se unen en oración, de seguro obtendrán lo que buscan. Jesús dijo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos juntamos a orar, la oración de unidad, ¿no es cierto? La oración donde hay dos o más congregados, ¿no es cierto? Es una oración poderosísima. O sea, si Dios necesita dos, ¿cuántos más serán 4 o 5 o 10? ¿No es cierto? Hay un principio que el Señor dice en el Antiguo Testamento, dice que 5 harán huir a 1000 y 100 y 10 de ustedes harán huir a 10.000. Eso lo leímos en Levítico, creo hace 2 semanas atrás, de Levítico 26 creo que. 5 de vosotros harán huir a 1000 y 10 de vosotros harán huir a 10.000. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si dos se ponen de acuerdo, lo dice acá la palabra, en orar, esa oración Dios la va a responder. Dos solamente necesita el Señor. 2 personas que oren en acuerdo. Imagínense si fueran 4, si fueran 10, si fueran 20, si fueran 100. Cuando nosotros leemos la historia, ¿no es cierto?, de los grandes avivamientos, todos iniciaron en la oración. Todos han iniciado, no hay ningún avivamiento o mover de Dios en el mundo que no haya empezado en la oración. La oración es el fuego que enciende la llama del avivamiento en las naciones. Si no hay oración, no hay avivamiento. Y la oración va a ser fundamental. Entonces, por eso les digo, imagínense si oran 2, pero si ya no son 2, son 4, son 10, son 20. Ese poder, esa oración va a llegar al cielo y ese clamor Dios lo va a responder. ¿Me entiendes? Si se humillare mi pueblo, cuando dice Segunda de Crónicas 7:14, perdón. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, hay una oración que tiene que ver con la intercesión o el clamor, donde como iglesia nos juntamos a orar y esa oración es poderosísima. Esa oración mueve el cielo, esa oración sin duda que tiene mayor repercusión que la oración personal, porque la oración personal yo oro por mi vida, oro por mi hermano, pero acá nosotros en un clamor juntos estamos orando a Dios y ese clamor va a subir al cielo, ya sea por alguna situación que hayamos vivido, por algo que estemos viviendo como nación, como iglesia, etcétera, etcétera, y Dios va a responder. ¿Por qué? Porque no va a oír solo el clamor de uno, sino que de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 100 hermanos, clamando y orando por algo específico. Por eso que lo dice el texto, otra vez os digo, dice Jesús, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo
en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran. Imagínense, cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, si nos ponemos a orar, hermanos, ¿no es cierto?, los días jueves, Señor, obra milagros, obra manifestaciones poderosas en nuestras vidas, derrama tu Espíritu Santo, envía almas, ¿no es cierto?, obreros a tu mies, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo Dios va a ir respondiendo a aquellas oraciones, porque no están orando solamente dos es la base. Ahora hay 4, hay 10, hay 15, hay 20, de acuerdo, amén. Así que hemos estado en la oración estos últimos días conectados uno a un lado y lo otro, como 12, 14 hermanos a veces. Entonces eso es bueno, hermano. Es bueno, ¿por qué? Porque hace unos 2 años atrás estábamos orando 3 o 4, pero ahora habemos 10, habemos 12. Independientemente uno estén por Zoom, pero estamos reunidos clamando y orando, ¿no es cierto?, y sabiendo que Dios nos responderá. Amén. La iglesia de oración, eso es lo último, pero bueno, ahí está. Esa es la clase del día de hoy con respecto a la oración. Sé que con respecto a esto podemos hablar mucho más, hermano. Cada tema que nosotros hablamos se puede hablar muchísimo más. Pero debido al tiempo, obviamente, uno no puede hablar tanto, ¿no es cierto?, sino que podemos ir enseñando. Así que vamos a ir enseñando. Ya nos quedan pocos temas para terminar este estudio, y yo le estoy pidiendo al Señor en oración cuál es el siguiente estudio que vamos a dar, ya, porque hay muchos estudios, pero la idea de esto es que vayamos hablando de cosas más profundas, ¿no es cierto? Esto, para que ustedes sepan, esto debiera ser lo básico dentro de una congregación, que los hermanos aprendan lo que es la oración, el congregarse, el arrepentimiento, la salvación, la fe, todos los temas que hemos hablado. Vamos en el tema 17, o sea que empezamos hace 3 meses, un poquito más de 3 meses parece. Imagínense, todos los temas que hemos hablado, esto los maestros de la Biblia dicen que debiera saberlo todo nuevo creyente, o todos los hermanos en la iglesia en general debieran manejar estos temas, que es lo básico. Ahora, en la próxima etapa vamos a hablar cosas que no son tan básicas, ¿no es cierto? Y no quiere decir que sean tan difíciles, pero sí que van a ser más profundas. Amén. Y van a ser clases interesantes, pero para eso estoy orando, para que el Señor me diga, porque hay varios manuales de los cuales podemos echar mano y podemos enseñar. Nosotros como obreros, hay un grupo de obreros, para que algunos de ustedes no saben quizás, pero por ser está mi hermana Silvia Sandoval, está la hermana Natalia, ¿no es cierto?, la pastora, y el hermano Felipe. Y ellos me están ayudando en un trabajo que se llama consolidación, ¿ya? Y ese trabajo es para poder mantener el fruto de los hermanos nuevos que llegan. Miren, en las congregaciones pueden llegar muchos hermanos a las congregaciones. El tema es que muchos de ellos se van, ¿no es cierto?, porque no hay un trabajo de consolidación. ¿La consolidación en qué consiste? En ayudar a caminar a los nuevos creyentes. ¿Quién puede ayudar a caminar a los nuevos creyentes? Cualquiera de nosotros. Lo mismo que yo he hecho con ustedes, con algunos de ustedes que están acá, ¿no es cierto?, de enseñarles, de discipularles, de llamarlos por teléfono, de saber cómo están, ¿no es cierto? Eso mismo ustedes lo pueden replicar con otros. Y a eso se le llama consolidación. ¿Me entienden? Entonces, quiera Dios que a fin de año, cuando vamos a los bautismos, bauticemos a varios hermanos, ¿no es cierto?, de los nuevos que han llegado. Entonces, ese es otro trabajo que se tiene que hacer, y ustedes también pueden ser parte de ese grupo de obreros. Esa es la idea. No solamente que hayan aprendido esto básico, sino que vayan a otro nivel, ¿no es cierto?, más arriba, para que puedan aprender otras herramientas para poder trabajar en la obra del Señor. Porque imagínense, si llegaran el día de mañana 20 personas nuevas más, vamos a necesitar obreros para que vayan a consolidar, ¿no es cierto?, para que vayan a buscar a aquellas personas, porque una cosa es evangelizar, y nosotros lo hemos hecho en la calle, en las casas, persona a persona, pero otra cosa es mantener el fruto.
¿no es cierto? Que ese fruto no se pierda, sino que lo podamos mantener a través de la consolidación. Así que eso, mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, ahí en la semana seguimos hablando, conversando. Recuerden, tenemos nuestro tiempo de ayuno. Ayunen al Señor.